Bueno, vamos a meternos de lleno en un fenómeno moderno que, la verdad, es complejo y fascinante a partes iguales, uno que difumina esas líneas que creíamos tan claras entre lo que es ser humano y lo que es ser animal. Y la pregunta del millón, claro, es esta. ¿Qué lleva a una persona a identificarse como un animal? Porque esto es el núcleo de una subcultura online que no para de crecer y que, ojo, no es solo una anécdota, sino que de verdad nos obliga a cuestionar nuestras definiciones más básicas sobre la identidad. Para intentar entenderlo bien, vamos a ir por partes desgranando todo esto poco a poco. Empezaremos por lo más fundamental, saber quiénes son exactamente los Therians. Luego viajaremos un poco por la historia para ver si esto es tan nuevo como parece. Intentaremos explicar el porqué de su auge ahora, veremos qué conexiones tiene con la filosofía moderna y finalmente acabaremos con una reflexión sobre qué significa ser humano hoy en día. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Para poder hablar de esta subcultura, lo primero, lo más importante es tener una definición clara sobre la mesa. ¿De qué estamos hablando exactamente? Es que el propio nombre ya nos da una pista enorme. Therian viene del griego therion, que significa bestia. Y esa es la clave. Hablamos de una persona que se identifica como un animal, pero, y esto es crucial, a un nivel no físico. Es una identificación interna, psicológica, espiritual para algunos, una especie de bestialización del yo. Y aquí llegamos a un punto que suele generar muchísima confusión. Hay que diferenciar claramente a los Therians de la subcultura furry. Los furries tienen una fascinación, un interés estético o lúdico por personajes animales con rasgos humanos, de fantasía. En cambio, para los Therians es algo completamente distinto. No es un gusto, es una identidad. Se identifican como un animal real, un lobo, un zorro, un gato. Es una sensación interna, psicológica, de ser ese animal en esencia. Vale, pero esta idea de una conexión tan profunda entre humanos y animales ¿es algo que ha surgido con Internet? Pues la verdad es que si miramos atrás, nos encontramos con que este arquetipo tiene unas raíces increíblemente profundas en la historia y en la mitología de todo el planeta. Si echamos un vistazo a las culturas antiguas, es que está por todas partes. Pensemos en los imponentes dioses egipcios con cabeza de animal, como Ra o Anubis, o en los nahuales de las culturas mesoamericanas, chamanes que podían adoptar formas animales, o sin ir más lejos, en los mitos griegos sobre la licantropía, o incluso en el simbolismo cristiano, donde los evangelistas se asocian a figuras como el águila o el león. Claro, la clave aquí es que en estas cosmovisiones antiguas, el objetivo no era, digamos, negar lo humano para convertirse en animal. Se trataba más bien de usar la figura del animal como un puente simbólico para conectar con cualidades consideradas sagradas o divinas, la vista del águila, la fuerza del león, la astucia del chacal. Y esta cita, basada en el pensamiento de René Guénon, lo resume de una forma filosófica muy potente. Viene a decir que en un plano arquetípico, la forma humana universal ya contiene en sí misma el potencial de todas las formas animales. Es como si el ser humano fuera un microcosmos que refleja toda la creación. Vale, perfecto. La idea tiene raíces ancestrales. Pero entonces, la pregunta clave es, ¿por qué ahora? ¿Por qué resurge este arquetipo con esta forma tan específica, tan literal a veces, en pleno siglo XXI? Vamos a ver algunas de las teorías que se barajan. Bueno, pues una de las primeras hipótesis, y quizá la más intuitiva, es que se trata de una forma de escapismo. Una reacción a un mundo moderno que se percibe como demasiado complejo, ruidoso, violento, y ante ese caos, la figura del animal representa una vuelta a algo más puro, más simple, más instintivo. Pero hay otra capa, una mucho más profunda y personal. Se apunta a que, en muchos casos, esta identificación podría ser un síntoma de un trauma. Hay testimonios de personas que han sufrido acoso, conflictos graves o abandono, y en ese contexto, la identidad animal se convierte en una especie de refugio psicológico, una forma de adoptar las cualidades de un animal, la fuerza de un oso, la libertad de un pájaro, para protegerse del dolor. Luego está esta otra idea, muy de nuestro tiempo. ¿Y si es una consecuencia de una creciente devaluación de lo humano? Vivimos en una época con discursos ecologistas muy potentes que a veces enmarcan a la humanidad como una plaga, como un virus para el planeta. Ante esa visión tan negativa de lo humano, identificarse como un animal puede parecer una elección moralmente superior, más pura. Y claro, no podía faltar la otra cara de la moneda en la era de las redes sociales. También se plantea la posibilidad de que, en algunos casos, sea simplemente una forma de narcisismo o una llamada de atención. En un mundo saturado de información donde destacar es dificilísimo, declararse transespecie es, desde luego, una forma muy eficaz de conseguir notoriedad y ser visto como alguien especial y único. Pero más allá de las motivaciones psicológicas individuales, el análisis también conecta el fenómeno Therian con cambios filosóficos muy profundos, con las corrientes de pensamiento que están moldeando nuestro mundo ahora mismo.
Fijaos en la progresión lógica porque es fascinante. Todo empieza con un primer paso. Se deconstruye la idea de que la identidad es algo fijo dado por la biología o la tradición. Se populariza la idea de que uno no nace, sino que se hace. El segundo paso es elevar la autopercepción a la categoría de realidad. Yo soy aquello que siento que soy. Y claro, una vez aceptados esos dos puntos, el tercer paso casi cae por su propio peso. Si la identidad es fluida y se basa en la autopercepción, ¿qué o quién pone el límite? ¿Por qué detenerse en el género y no extenderlo a la especie? Y esto, inevitablemente, nos lleva a conectar los puntos con el transhumanismo. Aunque hoy en día ser Therian es algo sobre todo psicológico, este fenómeno actúa como una especie de avanzadilla cultural. Normaliza la idea de que la forma humana no es sagrada ni inmutable, sino que es algo que podemos, y para los transhumanistas debemos, modificar y superar con la ayuda de la tecnología. Con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran reflexión final. Al final, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra condición moderna? ¿Qué significa ser humano hoy en día? Esta última parte intenta unir todas las piezas. El análisis apunta a que nuestra cultura a menudo promueve una narrativa que podríamos llamar el discurso de la víctima. Es una mentalidad que, en lugar de empujar a afrontar los desafíos del mundo, a veces fomenta una retirada. Una retirada hacia una identidad que se percibe como protegida, frágil, inocente, como la de un animal que necesita cuidados. Y como contrapunto a esa figura, se nos presenta el arquetipo clásico del héroe. La figura que, en lugar de huir o retirarse de la realidad que le ha tocado, la afronta. La que asume las dificultades de su tiempo y, a partir de ellas, forja su propio destino. Una idea que resuena mucho con esa famosa reflexión de Tolkien. Y hay un último punto que me parece fundamental. El auge de estas subculturas tan específicas, tan de nicho, también puede ser un síntoma de otra cosa, un fracaso de las comunidades más tradicionales a la hora de dar un sentido de pertenencia. Es una búsqueda desesperada de una tribu, de una manada, una necesidad humana básica que para muchas personas parece no estar cubierta en la vida moderna. Así que, al final, todo nos devuelve a la misma pregunta, una pregunta que flota en el aire de nuestro tiempo y que el fenómeno Therian simplemente pone bajo los focos con una intensidad brutal. Si la identidad se convierte en una cuestión puramente de percepción, de elección individual, entonces, ¿qué queda de común? ¿Qué significa realmente ser humano? Ahí queda la reflexión.